Hola, mi nombre es Valentina y te agradezco mucho por confiar en mí para enseñarte sobre este mundo tan interesante del reclutamiento IT. Así que en esta lección quiero hablarte sobre cómo poder hacer reclutamiento IT con éxito y quiero aclarar primero que esta es una lección de nivel inicial, es decir, que esto es para ti si aún no tienes experiencia trabajando con perfiles IT o también si ya tienes experiencia pero quieres reforzar algunos conocimientos que quizás aún no están tan claros. Te invito también a que dejes cualquier duda en la sección de comentarios de abajo y bueno, sin más que decir entonces vamos a comenzar. Empecemos hablando de que los software engineers o perfiles de tecnología, perfiles IT, son unos de los grupos de talento más demandados hoy en día y ellos, por supuesto, lo saben. Así que usualmente estos perfiles abandonarán un proceso de selección si notan que el reclutador no tiene una noción básica sobre los conceptos de tecnología. Así que por mucho que puedas vender la cultura de la empresa o beneficios en tu propuesta, el éxito realmente ocurre cuando puedes hablar con seguridad, con confianza sobre esa vacante para la que estás reclutando. Es decir, ellos notan cuando tú tienes seguridad de lo que estás diciendo. Cuando entiendes y dominas la terminología y todos los principios básicos que ellos también manejan, ellos generalmente se muestran más abiertos a hablar contigo. Así que bueno, quizás te preguntarás, bueno, pero ¿cómo vamos a saber de lo que estamos hablando si no somos software engineers o si no somos profesionales de tecnología? Y bueno, no es realmente necesario que seas un ingeniero de software para que puedas hablar su mismo idioma. También hay que recordar que tú no eres un software engineer, así que no tienes que saberlo todo exactamente como ellos lo saben. Lo que sí debes saber es aquello que te facilita el trabajo y la búsqueda de estos profesionales, es decir, que puedas entender lo que hacen y, bueno, conocer un poco todos esos conceptos que te van a facilitar la labor. Así que en líneas generales hay 3 condiciones básicas para que logres comunicarte con perfiles IT de forma efectiva. En primer lugar, familiarizarte con la terminología básica, con los significados y los distintos roles o perfiles, metodologías que te puedes encontrar en el mercado de trabajo. Y muy importante también actualizarte constantemente, porque aunque hoy en día sepas todos los términos, cada semana, cada mes, cada año van surgiendo nuevas herramientas, nuevas metodologías y bueno, la idea es que puedas estar actualizado. En segundo lugar, es descubrir o entender qué cosas les llaman la atención a estos perfiles del mundo del trabajo en tecnología, qué elementos hacen que las propuestas de trabajo les parezcan atractivas para que tú sepas mejor cómo vender tus propias propuestas, cómo captar su atención y cómo saber cómo encaminar tu búsqueda de estos perfiles. También quiero recordarte que todo esto es posible solamente si ya dominas el punto 1. Una vez que ya estás familiarizado con las tecnologías, es que puedes realmente tener un entendimiento más profundo de cada tipo de proyecto que pueda existir en este mercado. Y por último, el tercer paso, la tercera condición, es creértelo. Es decir, a lo largo de todas las lecciones de RecruitHack vamos a trabajar en desarrollar tu confianza y en desarrollar técnicas de comunicación oral para que puedas hacer frente a esta situación, que te puedas sentir confiado o confiada al momento de hacer este trabajo. Así que una vez que cumplas la condición número 1 y número 2, es decir, que ya hayas estudiado, leído sobre la terminología, la domines y entiendas los diferentes proyectos, solo te quedará sentir confianza de ti mismo al hablar con estos candidatos. Y ojo que con esto no quiero decir que tengas que ser arrogante ni nada por el estilo, sino más bien que te sientas seguro de lo que ya sabes y si hay algo que desconoces, que puedas tener la humildad de preguntarlo respetuosamente. Te sorprendería también a veces cuántos software engineers o cuántos candidatos del mundo IT están dispuestos a ayudarte y a guiarte si no sabes algo en particular, así que no tengas miedo de preguntar. Eso te va a hacer aprender más y crecer más. Así que por ahora vamos a centrarnos en el paso número 1, que es familiarizarte con la terminología y perfiles. Primero es importante que partamos de la premisa de que un reclutador IT es un reclutador técnico que se encarga de buscar y contratar perfiles de tecnología. Ahora bien, en tecnología
entran muchas cosas, es decir, muchos tipos de perfiles. Por ejemplo, podemos encontrarnos en primer lugar con perfiles de programación y desarrollo de software, que son los que generalmente crean aplicaciones que podemos usar diariamente. También hay perfiles de infraestructura, de tecnología, los que se encargan de pues, crear y mantener toda la base para hacer proyectos tecnológicos. Tenemos también perfiles del área de telecomunicaciones, perfiles de la industria de videojuegos o gaming, también se les suele conocer así, ese es el nombre en inglés. Tenemos también perfiles que trabajan en el área de robótica o de domótica, que es cuando tenemos, por ejemplo, los electrodomésticos inteligentes que están en las casas. También con IoT, que significa Internet de las Cosas, cuando tenemos dispositivos inteligentes conectados a través de Internet. También podemos encontrarnos perfiles, por ejemplo, que trabajen específicamente en el sector de blockchain para trabajar con criptomonedas o transacciones digitales. Perfiles también de ciencia de datos, ingeniería de datos o inteligencia de negocios, que son unos de los más relevantes hoy en día porque se está entendiendo la importancia de los datos. También podemos encontrarnos con otro tipo de perfiles que muchas veces no entran dentro de esta clasificación de tecnología, sino más en una clasificación de perfiles digitales, pero es igualmente importante que los conozcas, y son los perfiles de marketing digital. Lo solemos ver mucho en todo lo que tiene que ver con plataformas, redes sociales, y también perfiles de diseño gráfico, diseñadores de interfaz y de experiencia de usuario. Estos son solo algunos de los perfiles con los que te puedes encontrar, pero la verdad es que la cantidad de perfiles profesionales que utilizan tecnología como herramienta principal es enorme y va cada vez en mayor aumento. Lo más común es que los reclutadores IT trabajen en la búsqueda y contratación de programadores y desarrolladores de software o ingenieros de software. Sin embargo, podrías tener búsquedas para cualquiera de estas categorías que te muestro ahora. Cada industria o sector tiene su propia terminología y roles específicos, por lo que mi recomendación para que no te vayas a sentir abrumado es que empieces por el sector donde tienes pensado trabajar, que muy seguramente deba ser el sector de la programación y desarrollo de software. Así que en este capítulo vamos a centrarnos en ese tipo de perfiles. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es un software engineer o ingeniero de software, desarrollador de software, etc. En primer lugar, un desarrollador de software es una persona que crea software de computadora, usualmente para resolver algún problema usando principios de ingeniería de la computación. Un software de computadora, además, puede presentarse de distintas formas, y te menciono solo algunas de ellas. Por ejemplo, podemos hablar de plataformas web, que es lo que podemos ver comúnmente en páginas como LinkedIn, por ejemplo. Es una aplicación web. También podemos encontrarnos también con software para dispositivos móviles, como una aplicación en el celular, como la aplicación de Instagram o de Facebook. También podemos encontrarnos con software de escritorio, como distintas aplicaciones y programas para edición de fotos, edición de videos, toda la suite de oficina para llevar documentos de trabajo, etcétera, ¿no? La verdad es que este tipo de ingenieros hacen software para muchas cosas. Así que vamos a hacer un pequeño mapeo de dónde podemos encontrar software. Esto es para que tengas una idea de dónde puedes encontrar software engineers o dónde pueden trabajar ellos, para que sepas exactamente cómo funciona este mercado. Así que primero empezamos por los dispositivos. En ocasiones podemos ver a desarrolladores trabajando para crear sistemas operativos de computadora o de celulares, es decir, sistemas operativos enteros que hacen funcionar estos dispositivos. Por ejemplo, Windows, Mac OS, en el caso de las computadoras de Apple también tenemos Linux, y en el caso de los dispositivos móviles o celulares podemos encontrarnos con Android, iOS o Windows Phone, que también son sistemas operativos. Por otra parte, también podemos encontrarlos trabajando en sistemas de gestión, como sistemas empresariales para manejar costos, para manejar facturación, gestionar proyectos y sus distintas etapas, o incluso en sistemas de recursos humanos, en un sistema de reclutamiento, por ejemplo, para llevar control de candidatos.
Aquí te coloco algunas fotos de algunos ejemplos de sistemas de gestión que, bueno, son software creado por ingenieros de software. También podemos encontrar a los desarrolladores trabajando en programas especiales para ayudar en los procesos industriales. Por ejemplo, software para manejar máquinas, cortadoras, empaquetadoras en grandes cadenas de producción. También es posible encontrarlos en vehículos, por ejemplo, en autos, aviones o aeronaves, incluso aeronaves que han viajado al espacio. Todos estos vehículos tienen sistemas operativos y sistemas de computadora que también son creados por ingenieros de software. También podemos encontrarlos en el área de telecomunicaciones, cuando hablamos de redes de comunicación, conectividad, internet, telefonía fija o telefonía móvil. También en gráfica y multimedia, en todo lo que es el sector de las artes audiovisuales, en la industria de los videojuegos o de la creación de efectos especiales, así como lo vemos ahora en las imágenes. Todo esto se hace a través de software de computadora. También es probable que los encontremos trabajando en software para usar en dispositivos electrónicos, como en electrodomésticos inteligentes, como ya hablamos antes. Por ejemplo, ahora estas nuevas lavadoras que puedes manejar con el celular, también iluminación inteligente, robots, este tipo de cosas. Así que bueno, los software engineers se encargan de crear estas herramientas a través de lenguajes de programación, que no son más que letras y números, a veces símbolos, que usualmente también se llaman código, y esto se utiliza para hacerle entender a la computadora lo que debe hacer. Es decir, para que la computadora pueda producir el resultado que espera este programador. Ahora, como dije antes, un lenguaje de programación es un código que generalmente está escrito en letras, números y símbolos y que funciona al igual que como el lenguaje con el que nos comunicamos los humanos. Tenemos distintos códigos, distintas frases, distinta gramática y sintaxis. De la misma manera, funciona un lenguaje de programación. Es una comunicación que le da el ingeniero a la computadora para que éste ejecute ciertas acciones. Ahora bien, los programas o software tienen distintas capas. Es decir, una cosa es lo que vemos cuando los usamos y otra cosa es todo lo que está detrás de lo que estamos viendo realmente frente a la pantalla. Generalmente, al conjunto de todas estas capas que componen el software se le conoce como tech stack. Esta frase la vas a escuchar muchísimo en este mercado. Ahora bien, ¿cómo es exactamente esto de tech stack? No te lo quiero hacer muy complicado, así que te voy a poner este ejemplo muy famoso de un iceberg. Es muy sencillo. Fíjate que la punta del iceberg es lo que nosotros podemos ver, ya que está sobre el agua. El barquito sería el usuario, en este caso, el usuario del software, y lo que está debajo del agua es la parte oculta de ese iceberg, ¿no? Entonces, la punta del iceberg, que es lo que sí podemos ver, es lo que suele estar en el lado del cliente o el lado del usuario. Es decir, la interfaz con la que el usuario está interactuando, es lo que nosotros podemos observar en la pantalla. Ahora, lo que está debajo de la superficie sería el lado del servidor, que es toda la lógica y todos esos procesos de razonamiento, bases de datos, almacenamiento, todo lo que hace que este sistema funcione y que se pueda mostrar lo que se muestra en la capa superior. Usualmente a lo que el usuario puede ver se le conoce como frontend o lado del cliente o del usuario. Ahora, lo que el usuario no puede ver, que es la lógica de programación, a esto se le suele llamar backend o lado del servidor. Ahora, vamos a ver otro gráfico para entender cómo cada perfil está relacionado a una capa o a una parte distinta de un software. Veamos este gráfico. Todo lo que es la parte del usuario, el frontend, como ya dijimos, UI, UX, que esto significa la interfaz del usuario y la experiencia del usuario. Todo esto vendría siendo el frontend, que es lo que los usuarios ven. Así que esto lo desarrolla generalmente un programador especializado en frontend o un ingeniero de software especializado en frontend con tecnologías específicas para esta capa del software. Luego, en la parte de abajo tenemos
lo que es la aplicación del servidor, todo lo que es la lógica, el almacenamiento, la base de datos, que esto es lo que usualmente no ve la persona que está interactuando con este sistema, y a esto, que se le llama backend, generalmente es desarrollado por un programador backend o un ingeniero de software especializado en backend con lenguajes de backend. Ahora, estos dos perfiles, desarrollador frontend y desarrollador backend, generalmente, digamos, están muy diferenciados, sobre todo en empresas grandes, pero también podemos encontrarnos con un perfil más híbrido al que se le conoce como full stack, porque es una persona que se encarga de desarrollar para todo el stack de un software, es decir, maneja todas las capas de este software. Ahora, volviendo a lo que serían los perfiles de frontend, generalmente en el lado del cliente vamos a encontrar perfiles como front-end developer, vamos a encontrar diseñadores de interfaz de usuario, diseñadores de experiencia de usuario. En cambio, en el lado del servidor vamos a encontrar desarrolladores de backend, desarrolladores de escritorio, tal vez administradores de base de datos, ingenieros o científicos de datos. Otro perfil súper importante que vamos a ver más adelante que se llama DevOps. Y también podemos encontrar ingenieros, por ejemplo, de aseguramiento de la calidad. Ahora, dependiendo del tipo de empresa, incluso de su tamaño, de los recursos que puedan llegar a tener, puedes encontrarte con equipos de trabajo donde esté bien especializada la función de frontend y de backend, es decir, que un frontend no va a tocar backend y un backend no va a tocar frontend. O también puedes encontrarte con empresas donde haya solamente perfiles full stack que se encarguen de todas las capas del software. Esto va a depender de muchos factores, pero es muy común, por ejemplo, que en las empresas pequeñas, en startups o en emprendimientos que apenas están comenzando, haya desarrolladores que se encarguen de trabajar en todas las capas. Usualmente un full stack tiene más enfoque en lo que es el área de backend que en el área de frontend, pero es capaz de manejar todas estas capas. Ahora, vamos a entrar en detalle de lo que hace cada perfil, pero recuerda que estos son algunos de los perfiles más comunes. Cada día existen más y nuevas clasificaciones y las vamos a ir agregando. Así que vamos a ver de qué tratan estos perfiles. En primer lugar, como ya mencionamos antes, tenemos al Backend Developer o desarrollador de backend, que es un perfil que se especializa en desarrollar funciones lógicas complejas. Es decir, se enfoca en trabajar en todos los procesos para guardar datos, almacenarlos, hacer todos los cálculos algorítmicos que una aplicación necesite y ejecutar distintas tareas. Generalmente el desarrollador backend maneja no solo distintos lenguajes de programación como Java, C++, Python, Ruby, Scala, Erlang, Golang, como te coloco las imágenes aquí, sino que también tiene conocimientos acerca de lenguajes de consulta de base de datos, que suelen llamarse lenguajes SQL. Y estos programadores utilizan este lenguaje para poder escribir, crear, modificar y consultar bases de datos que van a almacenar toda la información de una aplicación o de un software. De todas maneras, vamos a hablar más a fondo acerca de esto más adelante en la lección. Pero por ahora puedes descargarte la hoja de ayuda de backend que te va a servir para consultar todos los lenguajes que se utiliza normalmente en esta posición para que, puedas estar más seguro a la hora de reclutar o de entrevistar candidatos. Solo tienes que descargarla en el enlace de abajo. Así que, usualmente un backend developer, a diferencia de otro tipo de desarrolladores de software, posee estudios en ciencias de la computación, en ingeniería en informática, en sistemas o alguna carrera relacionada. En cambio, otro tipo de perfiles no necesariamente requieren de estudios formales, pues no siempre trabajan con algoritmos, con funciones matemáticas, por eso es común que encontremos muchos profesionales, por ejemplo, dedicados al frontend, que ya lo vamos a ver más adelante, que han tenido únicamente una formación autodidacta o que se han formado en cursos profesionales de menor duración. Así que lo que predomina generalmente en los desarrolladores backend es que tengan estudios formales en ciencias de la computación o alguna relacionada. Ahora vamos a hablar entonces del frontend developer o desarrollador frontend. Este es un desarrollador que, como ya dijimos, trabaja en la capa del lado del cliente o del usuario. Este perfil se encarga o se especializa
en crear la interfaz gráfica con la que va a interactuar este usuario, incluyendo toda la composición de esta interfaz y el diseño. Estas personas generalmente dominan tecnologías para dar estilo a lo que están desarrollando, como por ejemplo CSS y HTML, y también están familiarizados con JavaScript, que es el lenguaje de programación por excelencia para estos perfiles. Puede haber otros también, pero este es el que te vas a encontrar más comúnmente. También estos perfiles manejan algunas librerías, bibliotecas y frameworks específicos para frontend, como por ejemplo React.js, Angular o Vue.js, así como te los muestro ahora. Sin embargo, si quieres aprender más a detalle de cuáles son las tecnologías que usan los perfiles de frontend, o si quieres tener un documento para consultar, te recomiendo que descargues la hoja de ayuda de frontend en los enlaces de abajo. Ahora, el Full Stack Developer, como ya lo explicamos, es el desarrollador que genera código en ambas capas, tanto el frontend como el backend, y suele tener mayor enfoque en el backend. Este suele ser un perfil más generalista que especializado. Generalmente esta persona conoce un poco de todo, un poco de muchas tecnologías. No suele especializarse en una en particular. Así que son muy solicitados para esos proyectos donde se necesita desarrolladores que hayan trabajado con muchísimas tecnologías. Por otra parte, tenemos al desarrollador de aplicaciones móviles, que es el tipo de desarrollador que crea aplicaciones para diversos dispositivos móviles, tanto celulares como tablets, por ejemplo, que a su vez funcionan con diferentes sistemas operativos. Por ejemplo, crean aplicaciones para celulares Android o tabletas Android, celulares iPhone que trabajan con iOS o celulares que trabajan con Windows Phone. Así que estos desarrolladores suelen especializarse, es decir, es probable que encontremos desarrolladores que creen aplicaciones para tanto dispositivos Android como iOS, pero es más común que encontremos que se especializan en uno solo de estos sistemas operativos, ya que para cada sistema operativo se utilizan lenguajes de programación diferentes. Por ejemplo, para aplicaciones en sistemas operativos Android podemos ver desarrolladores trabajando con lenguaje Java o lenguaje Kotlin, mientras que para dispositivos que tienen iOS, ellos deben desarrollar utilizando lenguajes como Objective-C o Swift. Estos son los lenguajes que se usan para Apple específicamente. Ahora, estos lenguajes que te acabo de mencionar son lenguajes para hacer aplicaciones nativas. Ahora, te comento esto porque un desarrollador móvil puede crear aplicaciones nativas o aplicaciones híbridas. Las aplicaciones híbridas son generalmente aquellas que no están hechas específicamente para un dispositivo o sistema operativo, sino que se construyen a partir de, por ejemplo, una aplicación web. Y esa aplicación web se adapta a las pantallas de cualquier dispositivo, sea cual sea su tamaño o su sistema operativo. Mientras que las aplicaciones móviles nativas están hechas, como ya lo dije, para un sistema operativo en particular. Para ver más información detallada sobre este tema en específico, te recomiendo mucho que descargues la hoja de ayuda de desarrollo móvil, que también vas a encontrar en los enlaces abajo de esta lección. Seguimos con los perfiles, entonces ahora vamos a hablar de un desktop developer, que vendría siendo un desarrollador de escritorio en español. Y este desarrollador se encarga de crear software o programas que se instalan y corren de manera nativa en el sistema operativo de una laptop, computadora o notebook. Por ejemplo, en Windows, en Mac OS o en Linux, como ya hablamos anteriormente. Un ejemplo de este tipo de aplicaciones de escritorio pueden ser esas aplicaciones comunes que utilizamos para trabajar, como por ejemplo la suite de Microsoft Office, todo lo que es Microsoft Word, Microsoft Excel, o también podemos, por ejemplo, pensar en la suite de Adobe, como Photoshop o algún otro programa para editar fotos, videos. Estas son aplicaciones de escritorios. Incluso también, por ejemplo, si hablamos de Skype o de Zoom, que son aplicaciones para tener videollamadas. Este tipo de aplicaciones están instaladas en el disco o en la memoria de nuestra computadora. Por lo tanto, no necesitan ser alojadas en un servidor externo o tener conexión a internet para poder ejecutarse inicialmente.
Así que generalmente un desktop developer puede llegar a usar muchos de los mismos lenguajes de programación que utiliza un desarrollador backend, pero con algo llamado SDKs, que son las siglas para Software Development Kit, que en español significaría Kit de Desarrollo de Software. Estos son, digamos, algunas librerías o kits para desarrollar, especialmente en escritorio, o también pueden usar algunos frameworks como por ejemplo Microsoft.NET, que seguramente lo vas a ver muchísimo en este tipo de desarrolladores en el mercado. .NET es un framework o un marco de trabajo, ya lo vamos a ver más adelante, que está específicamente diseñado para crear aplicaciones que corran en el sistema operativo Windows. Es muy común que veamos a este tipo de desarrolladores trabajar con herramientas para Windows, especialmente porque recordemos que Windows es el sistema operativo más usado en el mundo al momento de hacer este video. De todas maneras, si quieres profundizar un poco más en estos lenguajes, puedes ver la hoja de ayuda de backend. Ahora, hablemos del DevOps Engineer, que también se le conoce como Site Reliability Engineer. Este perfil no suele tener una traducción al español. Generalmente en los países hispanos también vamos a encontrar que se les pone el título en inglés. Y este es uno de los perfiles más importantes y más complejos hoy en día. Básicamente esto vendría significando como ser un ingeniero de confiabilidad del sitio. Estos perfiles tienen una gran responsabilidad sobre todo lo que es el ciclo de desarrollo de software, ya que un DevOps, por ejemplo, está encargado de proveer los recursos o la infraestructura requerida para cualquier proyecto de desarrollo. También se encarga, por ejemplo, de asegurar la integración de todas las partes de ese desarrollo, de la automatización de procesos y de la ejecución de pruebas de diferentes partes de un software, incluso de forma automatizada también. Y si te preguntas por qué se llaman DevOps en algunas ocasiones, es porque DevOps es la combinación de dos palabras muy poderosas. La primera es Development, que significa desarrollo, y la segunda Operations, que significa operaciones. Y es porque estos perfiles están envueltos en todo el proceso de desarrollo, pero también en la parte operativa, de ejecutar todas las acciones y de coordinar todo lo que pasa para lograr el resultado esperado. Un DevOps hace que la vida de los desarrolladores sea más sencilla y además es capaz de escribir código de programación utilizando quizás algún lenguaje de scripting como Python, como Bash o Shell. Estos son lenguajes que vas a encontrar mucho en estos perfiles. Así que es común que aunque un DevOps no se encargue de escribir código el 100% de su tiempo, sí tenga conocimientos al menos de scripting para ejecutar o automatizar tareas. Por otra parte, un DevOps es especialista también en todo lo que tiene que ver con almacenamiento en la nube, con servidores donde van a estar alojadas todas las partes de un software, bases de datos, información, etc. Así que quiero mostrarte ahora un par de proveedores en la nube con los que te puedes encontrar que estos perfiles manejan. Por ejemplo, el proveedor en la nube de Amazon, que se llama Amazon Web Services, que también puedes encontrar por las siglas AWS. También puede ser que usen la herramienta de almacenamiento en la nube de Google, que se llama Google Cloud Platform, o por sus siglas GCP también lo puedes encontrar. O también la herramienta de almacenamiento de Microsoft, llamada Azure, o cualquier otra herramienta de almacenamiento en la nube. Pero esto es casi indispensable para estos perfiles. Otra de las funciones importantes de un DevOps es diseñar y ordenar los protocolos de pruebas, porque, bueno, como su título lo dice, se encargan de que, por ejemplo, las aplicaciones o el software sea confiable, que pueda desarrollarse y entregarse al usuario de la manera correcta. Ellos aseguran toda la infraestructura y la automatización. Otro perfil muy importante es el QA Engineer o ingeniero QA o ingeniero de pruebas, tester. Hay muchos nombres con los que podemos encontrar este perfil, pero bueno, QA Engineer o QA Engineer es el más común. En español, esto básicamente significa ingeniero de aseguramiento de la calidad o ingeniero de pruebas, así que ya te imaginas más o menos qué es lo que hace este perfil. Un ingeniero de pruebas se encarga de asegurarse de que el código que escriben los desarrolladores, backend, frontend, full stack, no tenga errores o que no tenga mal funcionamiento, causando que una aplicación deje de operar como se espera.
Es decir, esta persona actúa como el usuario final para hacer pruebas y poder encontrar esas posibles fallas que se pueden corregir o se pueden evitar al momento de lanzar la versión final del software. Este perfil, sin embargo, puede dividirse en dos maneras. La primera, los ingenieros de QA manual y los ingenieros de QA automatizado, que también puede conocerse como Manual QA Engineer y QA Automation Engineer en inglés. Un ingeniero de QA manual o un Manual QA Engineer es aquella persona que revisa manualmente el software y que diseña casos de prueba para ver qué puede salir mal. Estas personas generalmente no necesitan conocimientos de programación ya que no tienen que crear código. Ellos diseñan casos de prueba manuales y los van ejecutando, es decir, a partir de las habilidades humanas. En el caso contrario, el QA Automation Engineer es un ingeniero que automatiza las pruebas para que éstas corran de manera rápida y detecten errores automáticamente sin necesitar esfuerzo humano. Y estos perfiles sí necesitan conocimientos de programación. Al habértelo explicado de esta manera, quizás podrías llegar a pensar que el QA Automation Engineer es un perfil mejor o superior que el perfil de Manual QA Engineer, pero no es así para nada. Ambos perfiles son necesarios dependiendo del tipo de proyecto de software, objetivos, tecnologías e incluso el presupuesto que se vaya a utilizar en esa empresa o en ese proyecto de software. Te recomiendo, para que puedas ver esto más claramente, que mires el video acerca de las diferencias entre un QA manual y un QA de automatización que vas a encontrar también en la parte de abajo. Y en ese video te cuento las ventajas y desventajas de cada perfil para que tengas una mejor perspectiva a la hora de reclutarlos. A su vez, también este tipo de perfiles pueden dividirse dependiendo del tipo de pruebas que hagan. Por ejemplo, hay perfiles de QA, de pruebas de software, que se dedican solamente a probar aplicaciones móviles o solamente a probar aplicaciones web o a probar ambas. También podemos encontrar otra clasificación que es cuando estos perfiles solo se enfocan en hacer pruebas en lo que es la capa de backend, es decir, lo que está del lado del servidor, como ya vimos antes, o que solamente prueben funcionalidades en la capa de frontend, que es lo que ve el usuario, con lo que interactúa. Para más detalles sobre esto, también te recomiendo revisar la hoja de ayuda de QA Engineers con todos los frameworks y lenguajes que se utilizan para este rol en específico. Hemos visto hasta ahora los perfiles más comunes. Por supuesto que hay cientos de nombres y clasificaciones y perfiles adicionales con los que te puedes encontrar. Sin embargo, yo hoy fui en profundidad con los perfiles más comunes, que son los que tú deberías manejar al menos para empezar a trabajar. Y también porque esta es la estructura más común usada en la actualidad, ¿no? En los equipos suele haber desarrolladores frontend, desarrolladores backend, full stack, suele haber DevOps, ingenieros de QA, etc. Ahora, es probable que también te consigas con otros perfiles especializados, como por ejemplo un Database Administrator o administrador de base de datos, que es el perfil encargado de crear y manejar las bases de datos en específico, es decir, solo se dedica a esta tarea. También hay otros perfiles dedicados 100% a los datos, como los científicos de datos, ingenieros de datos y otro tipo de desarrolladores que trabajan en inteligencia de negocios o en aprendizaje de máquinas también los puedes encontrar. En la industria de videojuegos también podemos encontrarnos mucho con desarrolladores de gráficos o graphics developers que se encargan de desarrollar toda esta parte. También con ingenieros de sistemas embebidos, que es cuando un software o un programa funciona junto con dispositivos físicos para controlarlos. También puedes encontrarte con desarrolladores de blockchain, como lo comenté al principio, que se dedican a asegurar que las transacciones digitales puedan ser seguras, como por ejemplo cuando se hace un intercambio o compra-venta de criptomonedas. También hay perfiles de analistas funcionales, analistas de datos, que generalmente hacen análisis, relevamiento de información, consultores que se dedican a ofrecer asesoría o a ofrecer guía a empresas. También podemos encontrarnos con puestos gerenciales o de proyectos, que dentro de este grupo entran muchísimos perfiles, pero algunos de los más populares con los que te puedes encontrar pueden ser líderes técnicos, pueden ser también gerentes de proyectos completos que se encargan de gestionar todas las etapas de un proyecto,
Otro muy popular es el llamado Scrum Master, que es una persona que se encarga de asegurar las buenas prácticas en el trabajo y de mantener un entorno ágil de desarrollo de software. También te puedes encontrar con gerentes de producto que se encargan de gestionar un producto digital de principio a fin. Y por supuesto, también tenemos esos perfiles que dan soporte directo al usuario, que suelen estar más del lado de todo lo que es soporte técnico. A veces se conocen como Help Desk Engineers o especialistas. Estos suelen gestionar tickets o fallas directamente con el usuario.